Bueno, yo creo que una de las tensiones que con los indígenas efectivamente en algunas partes del país se tienen muchas tensiones, más que todo cuando se inicia bueno, cuando el campesino inicia a proponer las zonas de reservas campesinas, porque efectivamente aquí una de las cosas que ha hecho el gobierno nacional o el Estado colombiano al priorizar unos derechos de unas poblaciones o de unas etnias más que otros, o de otras, o que la cultura campesina, de unas culturas más que otras, ha sido efectivamente poner una disputa allí entre campesinos e indígenas, que yo creo que ha sido una estrategia muy bien jugada por parte del gobierno y de los gobiernos de turno, incluso del Estado colombiano, que es voltear la torta y poner a los campesinos y a los indígenas a pelear conjuntamente. Digamos bueno, a pelear por el territorio, porque efectivamente los indígenas reclaman ese territorio como suyo, y los campesinos pues obviamente también reclaman que efectivamente ese territorio les sea adjudicado a ellos. Efectivamente ellos han ganado, digamos que mucho reconocimiento frente a su territorio, que es importante, y que para nada los campesinos, digamos que creemos que no sean, digamos eh, que ellos no se les pueda, digamos, reconocer esos derechos. Nosotros creemos que efectivamente tienen todo nuestro apoyo incluso para recibir esos reconocimientos, pero eso ha dado efectivamente para que en algunos territorios donde se ha iniciado el proceso de zona de reservas campesinas, pues existan bastantes conflictos entre los indígenas y los campesinos, precisamente por anteponer la figura en esos territorios donde ellos consideran que son territorios ancestrales. Por ejemplo, en el Caribe han habido bastantes inconvenientes para la creación de las nuevas zonas de reservas campesinas, porque incluso los indígenas allá están siendo utilizados por el Centro Democrático para oponerse a la figura de zona de reservas campesinas, y además de eso pedir esos territorios como territorios ancestrales, y pues allí hay unos conflictos bastante complejos. En el suroccidente efectivamente los conflictos son bastantes frente a los pueblos indígenas, precisamente por lo mismo. Nosotros pero también hay partes, por ejemplo, en el Catatumbo, con la zona de reservas campesinas allí el Catatumbo, donde los barí, después de una sentencia de la Corte Constitucional, terminaron juntándose y revisando a ver de qué manera se iban ellos a sentar a ver qué se podía constituir como zona de reservas campesinas y qué definitivamente no se puede constituir como zona de reservas campesinas. Y eso ha sido una de las experiencias positivas que tenemos a nivel nacional con los barí, por ejemplo, en el Catatumbo, que allí al gobierno le salió, como decimos popularmente, el tiro por la culata, porque creyó que eso iba a traer una enemistad entre los campesinos y los indígenas, y lo que sucedió ahí es que los campesinos y los indígenas se pusieron de acuerdo para, juntos en la mesa que crea la Corte Constitucional en la sentencia T052, pues bueno, se juntaron efectivamente para decirle al gobierno: ustedes son los que tienen que respondernos a nosotros, y pues nosotros acá nos podemos poner de acuerdo en los criterios nuestros, pero ustedes allá tienen que responder con lo demás. Digamos que allí hay una experiencia positiva. Nosotros hemos intentado hacer unos conversatorios, unos escenarios de incluso territorios interculturales. Desde ANSOR los hemos promovido, nos hemos reunido con organizaciones bueno, de la UNI, la COMPI, CONAFRO, que ha permitido discutir frente a esos territorios en donde los campesinos y los indígenas y los afros se relacionan, y que no necesariamente se tiene que anteponer ninguna de las figuras allí, sino que lo que se debe hacer es una figura que cumpla con unos requisitos de interculturalidad y que permita que podamos vivir todos en el territorio. Pero, digamos, los conflictos allá han sido en algunas partes por eso de anteponer la figura, más que todo conflicto frente a quién posee en este momento las mayores garantías pues para acceder al territorio, y cada uno como defendiendo su figura allí. Pero digamos que también hay experiencias positivas en donde los campesinos y los indígenas se han puesto de acuerdo. Por ejemplo, en el Pato, en este momento se está viviendo una experiencia donde los indígenas incluso están diciendo: yo creo que nos conviene de alguna u otra manera que esos territorios ancestrales nuestros se conviertan en zonas de reservas campesinas y no dejárselos al Estado para que no nos los adjudique a nosotros, sino que
empiecen a revisarse. Pero digamos que eso lo estamos solucionando. La cumbre agraria en su momento ayudó mucho a dirimir algunos conflictos. En este momento se están presentando otros que ha habido ocasiones en que intentamos solucionarlo y ocasiones en que no hemos podido solucionarlo. Pero digamos que siempre ha habido como ese diálogo abierto para sentarnos, siempre ha habido como la disposición tanto de los indígenas y los campesinos para intentar arreglar los problemas que se presentan allí en los territorios. Obviamente, a veces suceden episodios a los que toca reflexionar y decir, nosotros no somos los enemigos acá, yo creo que hay que buscar dónde sentarnos y organizar las cosas. Pero también hay que decir, hay partes donde los pueblos indígenas se ven influenciados, como por ejemplo, yo creo que ahorita voy a la compañera del Caribe, pero en el Caribe, por ejemplo, hay una influencia muy grande del Centro Democrático en los indígenas y eso ha hecho que los indígenas pues tengan incluso asesores desde el Centro Democrático que no han permitido un diálogo con los campesinos. Cuando eso se politiza de esa manera, pues es difícil. Es difícil porque pues no existe voluntad sino de crear el caos y ese tipo de situación. Pero sí creo que tenemos la capacidad entre indígenas y campesinos de solucionar los problemas y ya lo hemos hecho en otras ocasiones y problemas se van a seguir presentando porque incluso las figuras son bastante, digamos que están diseñadas para chocar bastante porque no ofrecen un tema conciliatorio entre las figuras y no ofrecen incluso ni siquiera un tema de interrelacionamiento con la figura de zonas de reservas campesinas. Incluso los indígenas, los afros se pueden relacionar directamente con parques nacionales naturales, pero resulta que la figura de zona de reserva campesina tiene que estar apartada de ese tipo de otras figuras. Entonces es como alejar a los campesinos de toda esa territorialidad compartida que en muchos casos es bastante obvia en cada uno de los territorios donde están los indígenas y donde estamos los indígenas, los afros y los campesinos. Entonces yo creo que allí hay bastante, digamos, formas de que podamos chocar, pero esos choques obviamente hay que empezar a solucionarlos. Y yo creo que en eso juega un papel muy importante la organización de los campesinos en territorio para que no irnos a los choques, sino empezar a solucionar.